manejando en este momento es el OGATA, Sistemas de Control en Tiempo Discreto, que se los dejé en nuestra bibliografía que está dentro del curso en Classroom. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí bien? ¿Han encontrado el libro? Bueno, entonces yo supongo que sí. Entonces, ¿qué es lo que ahora me propongo realizar? Pues vamos a hacer algunas propiedades similares a lo que ustedes tenían cuando manejaban la transformada de Laplace, pero ahora con la transformada Z. Entonces, digamos que la transformada Z se basa, ¿cierto? O tiene su trabajo centrado en algunas sumatorias. Entonces, hacer sumatorias, todo lo que obedezca a las propiedades de las sumatorias, pues serán efectivas acá en nuestra transformada Z. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Que si yo necesito hacer dos operaciones, no sé si ustedes recuerdan sus conceptos matemáticos, la operación básica o la primera operación básica se llama multiplicación por un escalar. Entonces, como nuestro tema es propiedades, ¿cierto? De la transformada Z, ponerle aquí un título. ¿Listo? Y empezaríamos a trabajarlo de esa manera. Entonces, recuerden que la transformada Z es una serie de sumatorias, de modo tal que obedecerán a todas sus propiedades. ¿Qué es lo que digo? Nuestra primera propiedad se conoce como la propiedad de multiplicación por una constante. ¿Esto para qué sirve? Las propiedades y los usos de estas propiedades me ayudan a resolver de manera más rápida y dinámica una transformada específica. Entonces, es necesario que ustedes tengan claro cómo se realizan estas transformadas Z, porque básicamente pues es el concepto o digamos la razón de ser de nuestro curso de control digital. Bien, entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos que si existe una función a la que le quiero sacar, bien, la transformada Z, multiplicar una constante por la función a la que le quiero sacar la transformada Z, es sencillo porque por propiedades, ¿cierto?, de linealidad, ustedes saben que este fenómeno es totalmente lineal, esto me dará la sumatoria, ¿listo? Cuando hago la definición, ¿cierto?, desde k igual a 0 hasta infinito, de a por x, la discretizo de manera automática, tomo las muestras cada k por t periodo, ¿listo? Para que sepan que usted es un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos, y esto me dará por z a la menos k. De modo tal que si ustedes miran, pues como digamos, el valor de A está multiplicando a todos, pues yo el A lo puedo sacar de la sumatoria. Así que esto me va a dar A por la sumatoria, ¿cierto? Desde K igual a 0 hasta el infinito, de X, de K por el periodo, multiplicado por Z a la menos K. Como la definición, evidentemente, de la transformada Z es esta, pues esto es evidentemente igual a decir que esto será A por X de lo que va a aparecer por primera vez, Z. Entonces, siempre que nosotros nos refiramos a X de Z, quiere decir que le hicimos la transformada Z a una función continua que fue discretizada cada cierto periodo y que tiene K muestras. ¿Claro hasta ahí? Segunda propiedad. Entonces, como la segunda propiedad, evidentemente, cuando nosotros acudimos a sistemas lineales, en nuestro caso sistemas lineales invariantes en el tiempo, porque son el eje central de lo que nosotros estamos trabajando, pues sería probar que es lineal nuestra transformada. ¿Qué significa que sea lineal? Recuerden las propiedades de linealidad. Entonces, siempre que ustedes hacen linealidad, tienen que recordar que deben obedecer a dos propiedades específicas. En la linealidad, nosotros debemos cumplir ¿qué? Primera, si yo tengo un X específico, ¿cierto? Que está evaluando en una función K por el periodo, o recuerden que esta X minúscula es la señal que mostré, pues esto debería poder descomponerse en un valor constante multiplicado por una función que es evaluada en ese mismo periodo, más un beta, que beta y alfa son valores cualesquiera, por un g que se evalúa en k por una constante. Si eso llega a suceder, la función en el tiempo
o es lineal. ¿Listo? Al ser lineal quiere decir que se le puede aplicar la transformada Z y además podemos trabajar en el dominio de Z sin necesidad de tener o sin tener ningún inconveniente. ¿Eso qué significa? Que si alfa y beta son escalares, es decir, números, funciones, no importa que lleguen a un punto que no tiene relacionado o no tiene ninguna relación con el tiempo, pues se puede decir que la transformada X de Z debería ser igual a alfa por F de Z, ¿listo? Más beta, en un segundo, más beta de Z. ¿Cómo puedo llegar a una conclusión de este tipo? Pues digamos que es relativamente sencillo llegar a esa conclusión. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ustedes podrían suponer, evidentemente, que lo que yo quiero hacer es sacarle la transformada a X de KT. Entonces, sacarle la transformada Z a X de T equivale a decir que eso va a ser una función, ¿cierto? Z de una descomposición. Digamos que aquí la voy a discretizar, ¿no? Al discretizarla, yo le digo que esto es X de K por el periodo, y de manera automática, cuando yo reemplazo este valor en la parte de abajo, me va a dar de la transformada Z de alfa por F de K por T más beta de G de K por T. Si eso es cierto, acudo a nuestra anterior propiedad en donde decíamos que si esto es una constante, pues entonces esa podría sacarla de un valor. Entonces yo digo, ah, perfecto. Eso quiere decir que si yo aplicase el concepto de la transformada Z, esto me daría la sumatoria desde K igual a 0 hasta el infinito de alfa, ¿cierto? Por Profe, F de X. Dígame, profe, ¿alguna duda? Dígame, profe, ¿quién es B? O sea, ¿quién es G? es una función cualquiera. ¿Listo? Una función cualquiera a la que quiero sacarle la transformada Z. ¿Vale? Entonces yo lo que estoy diciendo es que X se puede descomponer en la suma de dos funciones. Si X se puede descomponer en la suma de dos funciones, por ejemplo, si yo hablara de que X es un polinomio y X fuese X al cuadrado más 2X, F sería X al cuadrado, G sería 2X. ¿Me hago entender? ¿Vale? ¿A qué va esto y a qué me ayuda esta linealidad de la transformada? Yo lo que quiero descubrir es si cuando yo ingreso una función que tiene sumandos, ¿cierto? Por ejemplo, e a la x más seno de x, entonces ahí hay dos funciones, ¿listo? Y si hay dos funciones, pues yo podría aplicar la propiedad de la linealidad para hacer la transformada de uno, luego la transformada del otro y asegurarme que la transformada de los dos es la transformada de manera individual. Eso es lo que estoy intentando transformar y observar, porque eso no pasa con todas las transformadas. ¿Listo? Es lo que quiero que entienda. Entonces, alfa por f de k por el periodo más beta por g. Bueno, aquí está en minúscula porque está, a ver, voy a colocarlo aquí. Minúscula significa que está en el tiempo. Mayúscula significa que está en la frecuencia discreta. B por G o beta por G de K por T. Puede ser cualquier función, recuerden. ¿Listo? Y todo esto multiplicado por Z a la menos K. Esto es muy similar a lo que ustedes ya vieron en Laplace. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puedo observar aquí? Primero, que si esto es una sumatoria, pues yo puedo extraer el alfa y puedo extraer el beta. Segundo, si es una sumatoria, pues puedo dividir este y este de manera por aparte. Entonces me va a quedar alfa, sumatoria desde K igual a 0 hasta el infinito de F de K por el periodo, más beta, sumatoria, desde K igual a 0
hasta el infinito de G de K por T por el periodo, y aquí me faltó multiplicarlo, dan de cuenta que lo estoy multiplicando por Z a la menos K, y aquí por Z a la menos K. Si ustedes observan, este término de aquí es G de Z, y este término de aquí es F de Z, lo que me lleva a concluir, ¿cierto? Que al final, evidentemente estoy en lo cierto. ¿Listo? Esto me dará, voy a escribirlo aquí a un ladito, será igual, ¿cierto? A alfa por F de Z más beta por G de Z. ¿Listo? Ejemplo típico de esto para que de pronto lo entendamos un poco mejor. Entonces, esas dos propiedades, tanto de la linealidad como de la multiplicación por un escalar, me dicen lo siguiente. Que si yo conozco un par de transformadas específico, pues yo de manera automática podría saber cuál es su resultado al multiplicarlo por una constante o incluso de sumarlo. Suponga lo siguiente. Yo quiero sacarle la transformada de Laplace, perdón, la transformada Z a una de las que hicimos la vez pasada. Creo que fue el escalón. ¿Listo? Entonces supongan que mi función X, dividir esto en 2, ¿listo? Y supongan que mi función es la siguiente. Entonces, para el ejemplo, me dan una ecuación cualquiera. Entonces la ecuación voy a utilizar solamente porque ya lo hicimos. ¿Listo? Una función mu de t. Entonces digamos que la función x de t está compuesta por 4 veces, ¿cierto? La transformada de, digamos, perdón, 4 veces la función mu de t, ¿cierto? Que eso valdría 1 para t mayores a 0, más e a la menos a por t. Entonces, ¿cómo le haría la transformada z a eso? Entonces, la forma sencilla y lo que me está diciendo ahí, la propiedad de multiplicación por lineal y la propiedad de suma, es que yo puedo sacarle la transformada a cada uno de los valores y después encontrar el resultado. O sea que esto me daría 4 veces la transformada z del escalón, que sabemos es un 1, ¿cierto? Más, digamos que aquí fuese 7, voy a colocar un 7 para que ustedes lo vean, 7 por la transformada z de e a la menos a por t. ¿Y por qué es necesario asegurar eso? Porque si no me tocaría aplicarle la sumatoria a todo lo que está dentro y luego asegurarme que eso no es constante con respecto a la sumatoria y volverlo a sacar. Entonces aquí me dice, no, de una sáquelo, la propiedad de multiplicación por escalar, de una vez saque el escalar de la función. Aquí lo saqué, miren, se los voy a reescribir. Miren, lo saqué de la función. Y sáquele la función o la transformada a uno solo de ellos. Entonces dice, ah, perfecto, o sea que esto será 4 por la transformada z del valor que tengo ahí. Entonces, si ustedes recuerdan, esto me daba 1 o z sobre z menos 1 o 1 menos z a la menos 1, que era lo mismo. ¿Listo? ¿Listo? Más 7 que multiplicaba a la transformada z. ¿Cómo estoy haciendo ahí? Pues son de las pares de transformadas que hicimos en la clase pasada. Si no, pueden acudir a la tabla de transformadas de la página 43 del libro de hogar. Eso a Z a la menos. ¿Listo? Profe. Y esto daba 1 sobre 1 menos e a la menos a por t por el periodo, acuérdense, de muestreo, por z a la menos 1. Recuerden que aquí le podemos hacer un tratamiento de hacer el z sobre z menos 1. Bien, pero aquí nosotros suponemos que ya lo tenemos. Es el resultado directo que estoy tomando de la tabla. Recuerden que algunos resultados nosotros los arreglamos la anterior sesión. Y ya, entonces eso es lo que me dice la linealidad. Usted puede hacer eso, separar las funciones y de manera automática decir que f era la primera función, que g era la siguiente función, que beta era 7 y que alfa era 4. Y que eso aplica si usted tuviese, por ejemplo, polinomios de quinto grado o tuviese 6 sumando, 7 sumando, 8 sumando.
¿Es más clara el porqué de la propiedad? ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? Esto. Entonces, pues si eso es claro, evidentemente que nosotros vamos a continuar, digamos, realizando nuestra tercera propiedad. Entonces, la tercera propiedad que nosotros manejamos, o la siguiente propiedad que vamos a trabajar, esto la llamamos la multiplicación por A a la K. ¿Qué ocurre? Observen que aquí al tener multiplicaciones o al depender la Z a la menos K, ¿cierto? De un valor o de una sumatoria, siempre que hago la transformada Z, pues ¿qué pasaría si yo le coloco una constante o un valor que esté elevado? Como es una función que es potencial, pues entonces se aprovecha uno de que esa función es potencial para que una constante que sea A, cualquier valor de A, ¿listo? Le pueda multiplicar para convertirlo en Z. Supongamos un valor 2, a veces puedo descomponer el 2 a la n, o puede que aparezcan estos valores que son amplitudes, sobre todo cuando quiero trabajar con algunos armónicos específicos, de manera discreta que van a tender a aparecer. Entonces, si hago la multiplicación por acá, quiere decir que yo le quiero sacar la transformada Z, ¿listo? A la K multiplicado por X, ¿cierto? Ya el valor cuando está discretizado de K por el periodo. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago eso, inmediatamente que voy a obtener, que debo aplicar la sumatoria desde K igual a 0 hasta el infinito, ¿cierto? De la función que sería A a la K por X de K por T, o por el periodo multiplicado por Z a la menos K. Entonces, miren que esta definición, esta parte hace, digamos, o es la componente con la cual yo defino la transformada Z. ¿Listo? De modo tal que yo pudiese decir, ah, bueno, magnífico. O sea que esto lo pudiese agrupar. ¿Y agrupar cómo? Observen el exponente. Por eso es que me aprovecho de eso. Si el exponente es variable, ¿cierto? Va dividiéndose en función de K, yo lo puedo llevar a que algún valor pueda, digamos, observarse que va creciendo a la 1, a la 2, a la 3. Eso pasa con algunas series, por ejemplo, como las series de Taylor, cuando uno intenta linealizar algunos polinomios, y por eso es importante utilizarla. Eso querría decir que esto sería lo mismo que la sumatoria, obsérvela, desde K igual a 0 hasta el infinito, de X de K por el periodo, que es la señal que está discretizada, no lo pierdan de vista, por A a la menos 1 por Z, miren lo que dice, elevado todo a la menos K. Entonces, por propiedades de la potenciación, evidentemente, que cuando yo hago la elevación de un exponente a otro exponente es como si les estuviera multiplicando, ¿no? Recuerden las propiedades. Entonces, si yo estoy haciendo eso, en realidad lo que estoy diciendo es que cuando multiplico menos K por menos 1 me da K, y cuando multiplico 1 por K por menos K me da menos K. Entonces, esa sería exactamente la misma ecuación. Y eso entonces me llevaría a decir que este valor yo lo hice o lo utilicé como un reemplazo. O sea que esto es como si hubiese reemplazado Z por U. Bien, entonces el resultado evidentemente me daría, cuando yo tengo esto, 1 sobre 1 menos U a la menos 1. Cuando yo hago ese tipo de transformada. ¿Listo? Es como si este se hubiese convertido en un solo término. Y luego reemplazo U, y eso me daría 1 sobre 1 menos, ¿cierto? A la menos 1 por Z. ¿Listo? Lo que equivaldría a decirme, evidentemente, que eso es la transformada Z de A a la menos 1 por Z. ¿Por qué? Porque cambié el componente que traía la Z y que está elevado siempre a la K. Eso que está ahí, pues evidentemente observen que es como si tuviese un polinomio dividido. ¿Listo? Entonces la multiplicación por A a la K en el dominio del tiempo tiene como consecuencia que estoy dividiendo, ¿listo? Al valor de la señal en Z por una constante que lo llamo A. ¿Dudas ahí? ¿Listo?
Continúo entonces. No, profe, perdón, yo sí me perdí ahí en la parte donde inició el azul. O sea, cuando dice -1 por -k y de ahí para abajo, ¿cómo la sacó? ¿Cuánto te da -1 por -k? 1, ¿no? O bueno, k. K, ¿no? K. Entonces, Sí. míralo, aparece. Ajá. ¿Listo? ¿Cuánto te da 1 por -k? -k. -k, sí. Correcto. Entonces, míralo, aquí aparece. Entonces, yo lo que hago es un factor común, pero de exponentes. ¿Listo? Entonces, yo digo, para que el factor común se mantenga, -1 por -k debería darme el exponente que tengo en la parte izquierda y 1 que está elevado acá, aunque no aparezca, por -k me da k. Entonces, saco esto y lo dejo solito. Aquí está. Y luego le hago el factor común y digo que este es equivalente a la -1 por z. Todo elevado a la -k es equivalente a la k por z a la -k. No sé si me hago entender, es una propiedad típica de la potenciación. Profe, y en la respuesta, ¿por qué se va el -k? ¿Por qué qué? Se va el -k. ¿Dónde? X, paréntesis, a la -1 por z, lo amarillo. Pues digamos que ahí lo que hice fue solamente hacer un cambio de variable, mire. De Pues pronto como no sé decía si... que U estaba elevado a la -k. Mire, cuando yo hago este tipo de cosas, ¿listo? Voy a hacer aquí una explicación adicional. Yo digo que esto es como si dijera 1 sobre 1 menos u a la -1. O sea que esto en realidad es la transformada no de x de z, sino de x de u. Según la definición, si yo esto lo cambio por u, esto es x de u. ¿Listo? Entonces lo que estoy diciendo es solamente que esto es x de u, pero ¿cuánto vale? A la -1 por z. Es un cambio de variable simple, nada más. Entonces estoy haciendo un cambio de variable u por a la -1 por z. Y lo que estoy intentando, lo que estoy mostrándoles es que cuando yo en el tiempo multiplico por una constante a la k, que la puedo fácilmente caracterizar por alguna serie de Taylor, lo que estoy ejecutando en el dominio de la frecuencia, en la transformada z, es dividiendo sobre una potencia, porque a la -1 es 1 sobre a. No sé si soy claro. En realidad aquí lo único que hago es un cambio de variables simple similar a los que hacían integración. Sí, profe, y el -k. ¿Cuál menos k? No entiendo. Es que en la parte de azul, U estaba elevado a la -k. Sí, ahí está, míralo. U elevado a la menos k. Y en la respuesta, Pues es que es la solución de la definición. ¿Tú recuerdas la definición de la transformada z? Me voy hacia atrás. Esto es una cuestión de definición. Entonces, la transformada z fue definida originalmente, más atrás. Aquí está. Mírenla. El primer ejercicio. Es el primero. Acá. Mírala. La transformada z está definida como el valor, ¿cierto? De x de k por z a la menos k. O x de k por el periodo por z a la menos k. Cuando yo ese x de k lo reemplazo por una constante que es igual a 1, ¿listo? En este caso lo que estoy haciendo es cuando la discretizo, ¿cierto? Colocándoles valores de amplitud específica y lo multiplico por z a la menos k, de manera automática obtengo 1 sobre 1 menos z. Es decir, la variable que está solita aquí, le coloco 1 sobre 1 menos z, porque esa es la ecuación que me dice a mí que es la convergencia de esa serie. Eso creo que lo habíamos discutido la clase pasada. Y cuando yo tengo esa convergencia de la serie, pues yo solamente aprovecho ese resultado y digo, ah, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago exactamente el mismo tratamiento y aquí hago solamente un cambio de variable, pues voy a obtener exactamente la misma, mira, 1 sobre 1 menos u a la menos 1. No sé si me hago entender. ya, profe. ¿Listo? Es solamente por la definición, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Bien, entonces digamos que continúo con las propiedades. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Si les llega a aparecer en la función del tiempo un a a la k, de manera automática ustedes ya saben que solamente buscan en la tabla de transformadas el valor de x
y lo coloca. ¿Listo? ¿Hago el ejemplo? ¿Consideran que ese debemos hacer un ejemplo para que lo sepan cómo aplicarlo? Sí, profe. Listo, vale, perfecto. Entonces supongamos un ejemplo ahí, corto, donde ustedes quieren sacarle, no sé, la transformada z a un polinomio que ya conocemos, uno de los que nosotros le hicimos la transformada. Voy a basarme en la exponencial casi siempre. ¿Listo? Entonces supongan que yo quiero sacarle a x del tiempo, ¿cierto? El valor, ¿listo? De la transformada de a la t por e a la menos a por t. ¿Lo observan? ¿Listo? Eso quiere decir que si yo reemplazo, observen aquí, el valor esto de a, que es una constante, pero que la elevo al tiempo y que se va disminuyendo porque es una función potencial, pues cuando yo diga que t es igual a k por el periodo, esto me va a quedar a la k por el periodo por e a la menos a k por el periodo. ¿Listo? O ni siquiera, miren, yo puedo hacer esto. Aquí para que no tenga que colocarme esto. Esto es lo mismo que la función x1 por e a la menos a, perdón, dice mal, x1 de k por t. Donde yo digo que x1, esto es igual a e a la menos at. ¿Listo? O sea, esa es la función a la que yo le conozco la transformada z. Entonces, como es la función a la que yo le conozco la transformada z, la intento aislar. La aíslo y dejo la constante por fuera. Entonces, ahí de manera automática me doy cuenta, ¿cierto? Que la a la k por t, que digamos cuando yo ya la traigo a número de muestras, pues evidentemente es el valor que me va a dar ahí a la k. Esto sería lo mismo que sacarle la transformada de Laplace a la k, porque es el número de la muestra 1, 2, 3, 4, multiplicado por x1 de k, si lo tomas en función del número de muestras. ¿Me hago entender? Y digo, o sea que la transformada z, si yo lo logro colocar en esta forma, la transformada z de la función que tengo en este momento es igual a lo que acabo de encontrar. Miren, a la transformada z, pero del valor dividido en a. O sea que la transformada z de la función x de 1 sería la transformada z, ¿cierto? De x1 de k, multiplicado por a la menos 1 es lo mismo que dividirlo sobre a. ¿Listo? ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Cuando z vale a. Entonces ustedes dicen, pues mire, aquí está el resultado. Aquí está evidentemente el resultado. Y si yo tengo ahí el resultado, pues lo único que tengo que hacer es encontrar el valor que yo estoy buscando en ese resultado. ¿Listo? Entonces, de pronto, si ustedes no lo observan a primera vista, ahí lo único que tengo que reemplazar es todo el valor que yo tenía ahí en x de k o en x de z por un valor específico. Entonces, si a ustedes les da en este que me era 1 sobre 1 menos z a la menos 1, pues aquí el z a la menos 1 es todo este valor. Entonces, esto es lo mismo que 1 sobre 1 menos el valor que acompaña ahí, que sería a la menos 1 por z. ¿Listo? Y obtendría de manera automática la transformada de z de ese valor. Bien, no sé si me hago entender. ¿Qué tendría que hacer ahora adicionalmente? Pues evidentemente que como yo tengo aquí un corrimiento en el tiempo, esa ya ahorita la voy a aplicar, digamos que ahí me anticipé un poco. Esto tendría que combinar con otra que me debería salir e a la menos a por el periodo. ¿Listo? Esa debería ser la transformada, pero bueno, ahí me anticipé un poquito. Este valor es de la siguiente propiedad, que es la que voy a ver. Me falta meterlo. Pero en realidad lo único que hago es reemplazar lo que me daba z por a la menos 1z, y ya está. Para no tener que hacer otra vez todo el proceso de la sumatoria, verificar que sí me da, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? ¿Listo? Entonces, la número 4, la transformada número 4 que vamos a ver acá,
cuarta propiedad, se convertirá entonces ahora sí en corrimiento del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? A veces necesito comparar algunas funciones en un tiempo distinto, porque se produjo una reflexión, una interferencia, porque de algún modo, digamos, estamos teniendo corrimientos en el tiempo, etcétera, etcétera. Siempre por lo general por interferencias, muros, edificios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces lo que yo digo es, si conozco una función x de t, ¿cierto? Entonces yo podría decir que la transformada z, ¿listo? De una función x, cuyo valor t está desfasado un número de periodos nt diferente a k, pues debería ser un resultado dependiente de mi sumatoria. Entonces yo diría, ah, perfecto, pongámoslo en más o menos, listo, para que ustedes lo tengan, ahí podría ser más o menos. Yo diría, ah, ya que esto sería igual a la sumatoria, por definición, desde k igual a 0, ¿cierto? Hasta el infinito de x. Ahora ya no lo puedo evaluar en k por t, sino que tengo que desplazarla también, ¿listo? K por t menos n por t, obsérvalo, por z a la menos k. Entonces aquí es donde se ve automáticamente, recuerden que yo reemplazo ese el t, ¿no? El tiempo, por el valor del z a la menos k se mantiene constante, y aquí reemplazo el desfase que yo tenía acá. Cuando la discretizo y la paso directamente al dominio de la, digamos, del valor ahí. ¿Y qué puedo hacer? Digamos que yo lo que busco es encontrar una definición donde este término sea igual a este término. Como son diferentes, pues ¿qué ocurriría? ¿Listo? Si yo intento de algún modo hacer un artilugio matemático para que todo se equilibre. Y miren el artilugio matemático que se hace. Pues yo digo, esto va a ser la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de, voy a colocar aquí, entonces, si yo necesito que aquí me quede k, ¿cierto? Aquí me quedaría k menos n por el periodo. Entonces necesito que aquí arriba me quede k menos n para que me quede concordante. Entonces yo digo, perfecto. O sea que ya necesito multiplicar por más n. O sea, menos por menos da más. Aquí necesito multiplicar por menos. Entonces mira lo que hago. Z a la menos n por z a la n. ¿Cuánto me da z a la menos n por z a la n? 1, ¿no? ¿Listo? Multiplicado por x de k por el periodo menos n por el periodo por z a la menos k. Al haber hecho, yo puedo desacoplar este valor y colocarlo aquí para que se vaya de manera individual. O sea que esto sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito, ¿cierto? Aquí para que podamos ver lo que estamos haciendo. Listo, de z a la menos n, que multiplicaría a x de k por el periodo menos n por el periodo, y que de manera automática este que tenía aquí unido con este que tenía acá me da z elevado a la menos k menos n. Entonces, miren que aquí me da menos por menos nada más, o sea, utilicé este. Y el z a la menos n lo dejé por fuera, o sea que esa sigue siendo la misma ecuación. Si ustedes miran esa ecuación, pues evidentemente se van a dar cuenta que la sumatoria solo tiene un valor dependiente. Ese valor dependiente de la sumatoria es k. Así que todo lo que no tenga k sale de la sumatoria, como si fuese una constante por teorema de series. Entonces, esto me da z a la menos n, no depende del valor, es un valor constante. Z a la menos n. Sumatoria, ¿cierto? Desde k igual a 0 hasta el infinito de x de k por el periodo menos nt por el periodo, lo que quiere decir que yo podía hacer una sustitución acá, mire. Yo digo, ah, pues mire que aquí hay una sustitución. A esto lo voy a llamar m, lo que quiere decir que este de aquí también va a ser m. No pierdan de vista que k por el periodo es la muestra k y n por el periodo es la muestra n. Bien, o sea que el k que tengo arriba en la z es el mismo k por el periodo y el n que tengo arriba en la z es el mismo n por el periodo que tengo ahí. Simplemente le dejo el periodo expresado para no perder de vista que eso está teniendo una frecuencia de muestreo. ¿Listo? Bien, entonces esto me daría que esto sería
¿cierto? Digamos una sustitución simple de x de m, ¿bien? Por z a la menos m. Con una particularidad. Cuando yo hice esa sustitución, pues de acá, yo digo que m es igual, ¿cierto? A k menos n. Por lo tanto, k debería ser igual, ¿cierto? A m más n. ¿Listo? Entonces, cuando eso es verdad, tengo que tomar los dos límites de la sumatoria. Entonces voy a modificar los dos límites. Miren los límites, desde k igual a 0 hasta el infinito. Entonces, si k vale infinito, ¿cuánto vale m? Muchachos, si k vale infinito, ¿cuánto vale m? Pues infinito menos n, infinito. ¿Listo? Ahora, si k vale 0, ¿cuánto vale m? Muchachos, si k vale 0, ¿cuánto vale m de esta ecuación? ¿Lo ven o no lo ven? N. Menos n. Cuando lo reemplazo, mire, m más n igual a 0, entonces me da menos n, porque cambia el signo al reemplazarlo, ¿vale? Si no lo entendieron, lo hago despacito acá. Entonces, si k vale 0, aquí voy haciendo un paréntesis, ¿vale? Para que no lo confundan. Esto me va a dar m más n. Y de modo tal que si yo despejo, m me va a dar menos n. Eso quiere decir que cuando k valía 0, que era el que tenía acá, m vale menos m. Entonces, desde m igual a menos n. ¿Por qué tengo que cambiar la variable? Porque hice una sustitución aquí y hice una sustitución aquí, que tiene en cuenta el número de la muestra. Las anteriores no tenían en cuenta el número de la muestra. Hasta infinito. Cuando acá vale infinito, m también vale infinito. Similar a una sustitución simple de integrales. Y ahí de manera automática digo, muy bien. Eso me llevaría entonces a transformar mi valor de manera automática. ¿Qué ocurre? Entonces, si el sistema es causal, ¿a qué me refiero si el sistema es causal? A retrasar el sistema n muestras hacia la izquierda, ¿listo? Yo supongo que podría resolver esa ecuación. Pero si el sistema no es causal, es decir, todas las sumas pasadas anteriores a 0 valen 0. ¿Por qué razón? Porque así hice la definición de la transformada z. Recuerden que la transformada z la arranqué desde 0. Pues de manera automática yo podría decir entonces que este valor de acá mínimo debe arrancar en 0. M debe arrancar mínimo en 0. ¿Bien? Por ese efecto de la parte causalidad. Es decir, ¿qué es eso en la vida real? Que yo tengo un sistema y cuando le empiezo a muestrear, la mínima muestra que tengo es la primera o la muestra número 0, depende del programa que lo esté haciendo. ¿Listo? Pero siempre tengo la primera muestra, no tengo valores pasados, no conozco su pasado. Cosa que sí ocurre con los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Listo? Aquí no conozco su pasado, de modo tal que esto sería lo mismo que decir que esto sería z a la menos n por la sumatoria desde m igual a 0. Esto recuerden que es una suposición real, solamente acoplada a los valores. Esto es m por el periodo, para simbolizar que no perdamos de vista que eso es un periodo, multiplicado por z a la menos n. Eso aplica para, digamos, sistemas reales. ¿Listo? Pero cuando los sistemas tienen algunas señales que son del pasado, nuevamente ahí no aplicaría. La mayoría de los sistemas son de este comportamiento. ¿Listo? Entonces, eso me daría de manera automática, miren, la misma definición de la transformada z. Esta es la definición de la transformada z. Así que eso que equivaldría a que esto me daría z a la menos n, que fue el retraso que yo le entregué, multiplicado por x de z. Y ustedes dirán, ¿por qué x de z? Porque es que esta es la definición de la transformada z. Lo único es que en lugar de tener k, ahora tiene una m, pero es la misma definición, así que esa es la transformada z. ¿Vale? De modo tal que observen que es importante mostrar que lo que estamos diciendo aquí es que es algo muy parecido a lo de Laplace. Recuerden cuando nosotros nos desplazábamos en el tiempo en Laplace. Y en Laplace decíamos que nos movíamos ciertas unidades. Sin embargo, no pierdan de vista que ese n es n periodos. ¿Listo? Entonces,
desplazar en el tiempo n periodos la muestra significa en el dominio de z poder moverlo, ¿cierto? O poder, digamos, multiplicarlo, más bien sería la palabra, por un valor exponencial o potencial, en este caso z a la menos n, en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? ¿Qué ocurriría si le cambio el signo por el más? Porque ustedes dirán, pues sí, con el menos es fácil, pero ¿qué pasa con el signo más cuando tenga muestras al futuro? Bien, entonces cuando tenga muestras al futuro, va a pasar lo siguiente. Voy a tener nuevamente que hacer, digamos, un análisis paso a paso de lo que está ocurriendo en cada uno de ellos y tendría que decirles, bien, ahora, suponga que la transformada de x ya no va a ser n menos k, ¿cierto? Sino que va a ser x y el corrimiento del tiempo se va a ir hacia el futuro, ya no hacia los causales, hacia adelante. ¿Listo? Si eso ocurre, por definición, esto me daría que es la sumatoria, ¿cierto? Nuevamente, hasta infinito, desde k igual a 0, ¿cierto? De x de k por el periodo y ahora más n por el periodo, ¿listo? Multiplicado por z a la menos k. Y miren que aquí ya no es tan evidente, aquí ya no puedo decir, pues bueno, sí, hagamos la misma, el mismo reemplazo y ya. Ya lo van a notar por qué. Pues voy a hacer el reemplazo en el momento y ustedes dirán que es otro artilugio matemático. Entonces aquí digo, bien, perfecto. Entonces, como aquí está más k, entonces aquí me va a quedar más k. Entonces aquí multiplico por z a la menos n y por z a la n. Eso me da 1. ¿Listo? Pero me permite agrupar estos dos pares de coordenadas, estos dos pares para formar uno solo y dejar el z a la n por fuera. Así que esto me va a quedar z a la n por sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito, ¿cierto? De x de k por el periodo más n por el periodo multiplicado por z a la menos k más n. ¿Listo? Que fue la agrupación de estos dos, multiplicado por el z a la menos n que lo coloqué, perdón, el z a la n que lo coloqué afuera. Pero observen que si yo hago una sustitución simple, ahí voy a tener un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Que cuando yo reemplace que m, por ejemplo, es igual a k más n, ¿listo? Ya no voy a poder sustituir cuál es el valor de k. Lo voy a mostrar aquí. Supongan que yo digo que k más n es igual a m. Entonces, ¿cuánto vale k? K vale m menos n. ¿Listo? Entonces, cuando k vale 0, para intentar hacer el mismo paso anterior, m es igual a n. Entonces ya tengo que arrancar en un valor futuro. Ya no puedo tomar la suposición de que arranca en 0 y hacer una sustitución simple. ¿Listo? Entonces tengo que buscar un segundo método alternativo que me permita asegurar que eso está funcionando. ¿Listo? ¿Cuál sería ese método alternativo? Pues así como yo multipliqué por z a la n, pues voy a multiplicar, o voy a sumar más bien, un valor que me permita terminar y un valor que me permita ajustar los resultados. ¿Listo? Entonces, ese valor que yo voy a utilizar para que ustedes lo tengan en cuenta, se conoce, creo que esto es la propiedad telescópica de las sumatorias y me permite hacer lo siguiente. Entonces, digo que voy a coger z a la n, mantengo la sumatoria, normal, voy a abrir un gran paréntesis, listo, y busco que eso se aparezca lo que quede lo más parecido a la propiedad telescópica. Desde k igual a 0 hasta infinito de x de k por el periodo más n veces el periodo por z a la menos k más n. Y le voy a sumar y le voy a restar algo para que me quede 1. Entonces se lo voy a restar en verde. Y le voy a sumar la sumatoria de k. Esto, o sea, a mí como lo que me va a hacer falta es el valor desde 0 hasta n, entonces le voy a sumar los valores desde k igual a 0. Perdón, aquí ya no va hasta el infinito.
sino los valores que me harían falta para completar el futuro, hasta n-1. ¿De quién? Ahora, de la función original. Esto simplemente es un artilugio matemático para completar nuevamente, multiplicar por 1 y dividir por 1, entonces, x de k por t por z a la menos k. Lo sumo, y para que no se afecte la ecuación, lo resto. Bien, entonces lo resto nuevamente, sumatoria desde, perdón, k igual a 0 hasta n-1. De la misma ecuación. Cuando yo sumo y resto es como si no hiciera nada. De x, de k. En un segundo, que aquí vengo a hacerle un poquito lento el sistema. Voy a hacerle aquí un zoom. X de k por el periodo, ¿cierto? Multiplicado por z a la menos k. Entonces, concentren su observación acá. ¿Qué fue lo que hice? Nada. Sumé una cosa que después la resté, es como si no hubiera hecho nada. Pero es un artilugio matemático que yo utilizo para poder hacer algunas simplificaciones. Esto es como cuando completaba el trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces, resolver ese tipo de cosas equivale a que yo voy a tener que, o voy a realizar una sumatoria, ¿listo? O voy a igualar los datos. Observen lo que hago, o lo que ocurriría si agrupo estos dos. Este me daría una definición, ¿cierto? De la sumatoria. Voy a colocársela aquí más despacito para que ustedes la puedan observar. Eso sería z a la n multiplicado por, si hago una sustitución simple, aquí ya no es tan sencillo, de este por m o por n o por el que quieran, eso me va a quedar la sumatoria desde k igual, perdón, k no porque ya hice la sustitución, m igual a n. ¿Lo observan? Hasta el infinito, porque aquí yo dije que esto era m. Entonces, si esto es m, esto es k más n es m, como les mostraba. Entonces, cuando k vale 0, m vale n. ¿Listo? Bien, por x de m por t por z a la menos m. ¿Listo? Y no me importa ahí a mí no me importa ahí la función o la letra. No me importa si es m, n o t, pero observen lo que ocurrió cuando ese artilugio matemático que yo hice. Entonces, al sumarle este sumatoria desde k igual a 0 hasta n-1 de x de k por el periodo por z a la menos k, digo que de manera automática yo puedo obtener el completitud o la completitud del que me hacía falta. Estos dos, al sumarlos, miren, me daría la sumatoria desde 0 hasta infinito. Porque la letra no me interesa, nuevamente, miren, si es K o si es M, me da igual. Lo importante es que el valor que mantenga ahí me lo permita completar. Entonces, ese de ahí me completó, ¿cierto? La sumatoria desde 0 hasta el infinito. Y ahora me sobró el tema restante, que sería este de acá, que sería menos, voy a escribirlo en verde para que ustedes no lo pierdan en vista, era la sumatoria, ¿cierto? Desde k igual a 0 hasta n-1, ¿cierto? De x de k por el periodo, nuevamente les recuerdo, no importa la letra, por z, aquí lo que importa es que esté z a la menos k y la función elevada en el valor. Y todo eso venía multiplicado por mi resultado. Entonces, ese que está en amarillo se convirtió en este que tengo acá. Entonces, esto será lo mismo que z a la n multiplicado por, entonces, x de z, que ya lo sabía, o la sumatoria, voy a hacerlo así despacito para que aquí no tengamos duda, desde en la letra que ustedes quieran, yo la voy a colocar acá porque
digamos que K es la que hemos venido manejando en la transformada Z, a 0 hasta el infinito, que sería la suma de 1 más 2, ¿listo? Desde K igual a 0 hasta el infinito, de X de K por el periodo, multiplicado por Z a la menos K, que es la definición general, ¿cierto? De la transformada Z, menos el valor restante que me quedó en verde, que era la sumatoria desde K igual a 0 hasta n menos 1. Segundo. Desde K igual a 0 hasta n menos 1. De la función x de K multiplicado, perdón, x de K por T, multiplicado por Z a la menos K. Entonces es evidente que ahí ya tendría de algún modo alguna aproximación. ¿Cuál es esa aproximación? Que aunque no la veamos todavía tan clara, esto me va a dar igual, ¿cierto? A este valor. Esta es la definición de la transformada Z, o sea que esta sería x de Z. Entonces me va a quedar Z a la n multiplicado por dejo solamente este aquí que es el que necesito ver. Multiplicado Profe, por, ¿qué dígame, pasó con el valor en rojo? ¿cuál valor en rojo? Pues se Sí, sumó. estaba... Mira, 0, los términos sumados desde 0 hasta n menos 1, más los términos sumados desde n hasta infinito, me dan los términos sumados desde 0 hasta infinito, ¿vale? ¿Sí me hago entender? Es una serie compuesta por 2. Entonces, al sumarse las dos, o al unirse las dos sumatorias, lo que digo es que ya no va desde 0 hasta n menos 1, o desde n hasta infinito, sino que va desde 0 hasta infinito, porque tienen el mismo término en su interior. Y la otra que estaba restando, Ahí está, en verde. por eso, y la roja. Por eso, te estoy diciendo que la roja se completó con la azul para convertirse en la negra. Mira los límites. El límite del azul arranca en n. El límite de la Ah, roja arranca en 0 y va hasta n menos 1. De modo tal que al combinar las dos sumatorias, como tienen el mismo término, ahora me da de 0 hasta infinito. ¿Es claro? ya. ¿Listo? Solamente se sumaron. Entonces, al sumar las dos sumatorias se convierten en una sola. Pero por el índice, el subíndice, porque una arranca en 0 es como la parte que le hacía falta. ¿Listo? Entonces, por eso es que, ¿por qué la quería hacer y por qué la quería completar? Precisamente porque si no la completo, pues esta no se puede convertir en x de z. Esta es la transformada de Laplace de la función en original. ¿Listo? Y una vez tengo la transformada de Laplace en la función original, pues lo único que tendría que hacer es restarle el pedacito que me falta. ¿Listo? Que es el que queda en verde. Entonces, menos, ¿cierto? La sumatoria hasta los términos n-1 o los n-ésimos términos anteriores, desde k igual a 0, de x de k por z a la menos k. Y ese sería mi resultado. ¿Listo? Entonces, uno debe tener cuidado cuando utiliza los corrimientos en el tiempo, porque una cosa es que se corran en el tiempo hacia adelante y otra cosa es que se corran en el tiempo hacia atrás. ¿Más o menos entendido, muchachos? Esto es como lo equivalente a la derivada. Entonces, cuando yo hago un corrimiento en el tiempo, en realidad lo que estoy haciendo es una ecuación de diferencias. Ya les voy a hacer el ejemplo para que ustedes lo entiendan. Y sería algo similar a las derivadas. Esto es como lo que eran las derivadas de enésimo orden en nuestro, digamos, dominio formal. Voy a hacer el ejemplo acá. Supongan lo siguiente. Como esto es un medio digital, ¿cierto? Y nosotros lo que estamos intentando hacer en la parte digital es tomando muestras. Supongan que yo le quiero sacar la transformada Z a valores futuros.
Esto de hecho son las integrales los que se parecen a los valores futuros y las derivadas los que se parecen a los valores pasados. ¿Listo? Entonces, supongan que yo tengo una función que quiero calcular hacia el futuro. Quiero saber cuánto vale una función en una unidad próxima. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me interesa, para saber si le varío la frecuencia, si le cambio o no le cambio la frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale eso, yo quiero entonces sacarle la transformada z a x de k más 1. Aquí ya discreticé la muestra. Es una muestra que está discretizada. Bien, ya saben que fue discretizada cada cierto periodo, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que si yo aplico el valor, ¿aquí cuánto vale n? Pues según la demostración que acabamos de hacer, en este caso, yo solamente me quiero adelantar una muestra, o sea que n vale 1. Este de acá es n. ¿Listo? Entonces, si yo aplico la propiedad, eso me va a dar z a la n, z a la 1, multiplicado por x de z. No me importa cuál sea la función, miren que no me importa la función. Menos z a la n, z, multiplicado por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1, es decir, desde k, voy a colocarla aquí, desde k igual a 0 hasta n menos 1. N vale 1 menos 1. ¿Listo? Voy a colocar aquí los valores. ¿Listo? Para que me quede aquí un poquito de espacio y me quede bien escrito. Desde 1, sí, desde 0 hasta 1 menos 1, ¿cierto? De x de k, que es un valor constante, multiplicado por z a la menos k. ¿Listo? Como evidentemente ustedes observan esta sumatoria, y evaluar esta sumatoria equivale a colocar prácticamente solamente el término 0, pues esto se convertiría en z por x de z menos, ¿vale? Z multiplicada por x evaluada en el valor 0, x de 0 por z elevado a la 0. Y z elevado a la 0 es 1. ¿Bien? Esa sería 1. Si quiero evaluar una muestra, entonces él me dice, eso es equivalente a que en el dominio z yo colocara una z por la función y le restara una z por el valor. Voy a hacer un valor con x más 2. Entonces, supongan que ustedes quieren encontrar una muestra en 2 unidades hacia el futuro. Entonces, esto les quedaría, ¿cuánto me daría x de k más 2? Si aplico el mismo procedimiento, esto sería z por x de z menos, ¿cierto? Aquí está la transformada, aquí está la sumatoria de los valores, lo que me dieron los dos que uní, menos z multiplicado por la sumatoria desde k igual a 0, ¿cierto? Hasta n menos 1. ¿Cuánto vale n acá? Entonces, 2. aquí me queda el cuadrado, perdón. ¿Cuánto vale n acá? 2. N vale 2, entonces z al cuadrado, y aquí me queda z a la n, z al cuadrado. ¿Listo? N vale 2, z al cuadrado, z al cuadrado. ¿Listo? En el anterior n valía 1, por eso le parecía z a la 1. Z al cuadrado por la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2, hacerlo despacito, menos 1, que es 1, por eso lo había puesto de manera directa, de x de k por z a la menos k. ¿Listo? O sea, esa sumatoria siempre se va a mantener, siempre va a mantenerse. Así que esto me va a dar z al cuadrado por x de z menos, dale aquí un poquito de zoom para que nos quede mejor escrito, menos, entonces voy a descomponer o voy a abrir esa sumatoria. Esa sumatoria, cuando ya la desarrollo me va a dar, listo, el término 0, entonces me va a dar z al cuadrado, que lo tengo por fuera, multiplicado por el término 0. Entonces sería x de 0
por z a la 0. ¿Listo? Más x de 1 por z a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Solamente desgloso el valor. ¿Listo? Y le hago un poquito de operación matemática. Entonces, esa operación matemática, vengan a ver si me queda espacio aquí a la derecha. Y creo que la puedo hacer acá. No, no me cae. Me dará. Entonces, igual a. Entonces, mantengo los colores. Este no le pasa nada. Z al cuadrado por x de z menos. Y observen lo que le ocurre a este valor. Entonces, z a la cuadrado por z a la 0. Z a la 0 es 1. Entonces, ahí no puedo hacer nada. Ese me va a quedar z al cuadrado por x de 0. Menos por más da menos. ¿Listo? Y aquí me va a quedar z al cuadrado por z a la menos 1. ¿Cuánto es z al cuadrado por z a la menos 1? Señores. Z a la 1, ¿no? Correcto. O z multiplicado por x de 1. X1. ¿Listo? Eso es lo que yo llamo, ¿listo? O llamaría las condiciones que necesito para poder conocer la unidad 2. Es decir, si yo necesito conocer x de k más 1, necesito por lo menos conocer el valor actual. Y si yo necesito conocer x de k más 2, debo conocer el valor actual y un valor futuro, que lo pudiese calcular con el anterior. ¿Listo? Entonces, digamos que el corrimiento del tiempo aquí me da una ligera vista hacia el futuro. Me permite ver el futuro con la transformada z. ¿El futuro de quién? Evidentemente de un valor o de una función que se está comportando. ¿Es claro mi ejemplo? Casi, profe. ¿Así o sí? Es complejo, profe. Toca mirar el video unas 10 veces. Listo, ¿no? Ahorita vamos a hacer unos ejemplitos. ¿Listo? Ya les toca ahorita a ustedes a trabajar en el taller y ahí lo vamos a ir resolviendo rápidamente. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es un ejemplo interesante de lo que pasaría y ahora lo voy a utilizar con una función específica. ¿Listo? El siguiente ejemplo, porque aquí ya digamos que se empieza a poner un poquito menos sencillo, ¿cierto? El tema. Entonces, supongan el ejemplo. Entonces, ahora el ejemplo que voy a hacer específico es con una función para que ustedes lo sepan hacer. El ejemplo será tal cual el que está en el libro de Ogata. Entonces yo se los voy a ir explicando. Supongan que ustedes tienen un escalón unitario. Entonces supongan que la función x de t es un escalón unitario que está desfasado un periodo para que nos concuerde con el anterior. O si quieren hagámoslo una vez con 4 periodos. Con 4 periodos es más sencillo. ¿Listo? Hacia la izquierda. Solamente hacia la izquierda. Vamos a hacer el de la izquierda. Va a ser igual a mu, ¿cierto? De t menos 4 veces el periodo. Eso significa que esto va a ser 1 y 0, ¿cierto? Entonces va a ser 1 cuando el periodo, cuando el valor que yo tengo aquí de periodo, ¿listo? Es el que está aquí arriba. Lo que está dentro, t menos 4t, ¿cierto? Sea mayor o igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Perdónme que aquí utilicé una letra mal. Eso va a suceder solamente cuando t sea mayor a 4 veces el periodo. Es decir, ustedes lo podrían graficar y se van a dar cuenta que lo que intenta es calcular un valor que está corrido en el tiempo, etcétera, etcétera. Bien, lo grafica. Es decir, un pulso que se arrancó retardado. Bien, está retardado. Que no parezca estar retardado, arranca adelante en el tiempo. Bien. Y 0 para cualquier otro lado. ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí para t's menores a 4 veces el periodo. Bien.
Perfecto. Entonces, esa es la función. Eso quiere decir que cuando yo la voy a colocar en el eje Z, eso es lo mismo que si yo le sacara la transformada Z, solamente voy a tener en cuenta la región donde vale 1. ¿Listo? Yo ya sé entonces que si acoto la función para que el tiempo sea mayor a 4 veces mayor o igual a 4 veces el periodo, pues lo que le estoy sacando es la transformada Z, ¿cierto? A un 1, que es el escalón unitario, pero que ese 1 está desfasado de menos 4t. ¿Listo? Arrancando desde t igual a 0 está desfasado t menos 4t. Entonces, aplicando las propiedades, ¿cuánto vale n? Vale 4, porque es el que acompaña aquí. ¿Listo? Entonces dicen, ah, perfecto, o sea que n vale 4. Entonces, según las propiedades, cuando era negativo, era sencillo, era z a la menos 4 de la transformada x de la función. La función es un 1. Entonces, aquí está el desfasamiento que se provocó por este, y aquí está la transformada de Laplace del valor que lo acompañaba, que era la función, evaluada en ese punto. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que la función evaluada en ese punto me da 1 sobre 1 menos z de la tabla de coordenadas. O sea, esto me da z a la menos 4 multiplicado por 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Por qué dirán ustedes otra vez 1 menos z a la menos 1? Porque esa es la transformada de z de un escalón. Y aquí estoy haciendo referencia a un escalón. ¿Claro el ejemplo? Bien, intentemos ver si ahora encontramos una función que se vaya hacia la derecha. A ver, supongan, vamos a hacer una vez, aquí hay una muy larga. Vamos a colocar una cualquiera, exponencial. Esta sí me la voy a inventar yo. ¿Vale? Entonces ahora supongan que x de t, ejemplo número 2, aquí uso la mitad de la pantalla, que x de t va a ser igual a e a la menos a por t menos 4. Perdón, t más 2. Hagámoslo con 2 para que nos quede fácil. ¿Lo observan? Ahí lo que hice fue desfasar el tiempo 2 unidades. Entonces, esto es lo que yo llamaría, o sería equivalente a que x de t fuese e a la menos a por t. ¿Lo observan? Y x de t más 2, sí, sería igual a e a la menos a por t más 2. Ese es el desfase. Entonces, yo conozco una función, conozco la transformada z de la función, y ahora lo que digo es, si me colocó la que está a la izquierda, pues yo me voy a la que conozco y miro cuánto se desfasó. En este caso se desfasan 2 unidades. Entonces, si yo conozco esa información, de manera automática la puedo resolver en la parte derecha. Digo, ah, entonces, según mi tabla de transformadas, ¿cuál era la transformada z de e a la menos at? Entonces yo digo, ah, ojo, identifico, ¿cuánto vale n? N vale 2 positivo. Si vale 2 positivo, debo aplicar la teoría o la propiedad de corrimiento hacia la derecha, que me decía que la transformada x de un corrimiento hacia la derecha de t, es mejor que la vayan escribiendo así para que ustedes vayan mecanizando, más n veces el periodo, evidentemente que n, recuerden que es un número de muestra, debería ser igual, ¿listo? A z a la n por x de z, es decir, la transformada de él multiplicado por su valor, menos la sumatoria, ¿cierto? Desde, vamos a ver aquí para que me quepa, k igual a 0 hasta n menos 1, ¿cierto? ¿De quién? De z elevado, ¿cierto? Recuerden que voy a esperar que no me vaya a equivocar. Este lo multiplica todo, para no tener que incluirlo acá. De x, de k,
por z a la menos k. ¿Listo? No pierdan de vista qué es eso. Bien, entonces yo ya conozco la transformada z. Entonces yo tengo dos pasos. Una, hacerlo por pasos o hacerlo directo. Lo voy a hacer directo. ¿Listo? Entonces aquí me va a dar que z, o la transformada z, es ¿de quién? De x de t, que es la misma transformada de x de k, o la misma de transformada de x de k por t, va a ser igual a. Es amplio esto. Entonces él me dice que es, según esto, n vale 2. Entonces, z al cuadrado por la transformada x de z. Entonces yo me voy a la tabla. Recuerden que la tabla está en la página, ¿cierto? 25 de, perdón, 29 y 30 de nuestro libro de Ogata. ¿Listo? Y me voy allá a la transformada. Y él dice que la transformada de Laplace de a la menos at es 1 dividido entre 1 menos e a la menos at por z a la menos 1. Eso es la transformada de la función. O sea, lo que acabo de hacer es esto. Y ahora le resto los valores que me hacen falta. Menos. ¿Listo? Y aquí digo, eso será la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1. Entonces, menos la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1. ¿Cierto? ¿De quién? De x, que es la función evaluada, esta, e a la menos at, la función evaluada x de k, ahorita las evaluamos cada uno de manera individual, por z a la menos k. ¿Listo? Eso equivaldría entonces, que esto es igual, de una vez voy a colocar ya las evaluaciones, este no le pasa nada, z al cuadrado, multiplicado por 1 sobre 1 menos e, o ni siquiera coloquémoslo aquí de una vez, z al cuadrado dividido entre 1 menos e a la menos at por z, perdón que este t es periodo, ¿no? A la menos 1, ¿cierto? Y eso, restándole lo que está en azul, de una vez vamos a sacar lo que está en el componente en azul. Entonces yo miro y me dice, entonces desde k igual a 0 hasta 1, entonces esto es lo mismo que x evaluado en 1, en 0, perdón, que arranco en 0, por z a la 0, o sea, por 1. ¿Listo? Multiplicado, ya se van a dar cuenta ahorita por qué. ¿Listo? Menos, entonces cuando vale 1, x de 1 evaluado por z, perdón, multiplicado por z. Y estos dos últimos términos, como yo ya había roto el paréntesis en el anterior, van multiplicados, voy a colocarle así para que ustedes me puedan entender, por z a la 2, que era este valor que estaba al cuadrado, que tal vez me lo comí aquí, denme un segundo, tal vez me comí ese término aquí, ese término sí, me lo comí aquí, iba acá, porque era el que tenía de z a la n cuando rompía el paréntesis. ¿Listo? Y ahora lo único que tengo es que evaluar cuánto vale x de 0. Entonces, como la función que yo tengo es esta original, evalúo en 0. O sea que x de 0 es e a la 0, vale 1. Y e a la 1 vale, la evaluación de este es e a la menos t. Perdón, a la menos a. ¿Listo? No es nada más lo que tendría que hacer en esa evaluación. Importante, que no pierdan de vista cuál es el resultado al que yo quiero, evidentemente, llegar. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ese punto? Muchachos, ¿vamos bien hasta ese punto?
Bien, entonces lo único que tendrían que reemplazar es esto, 1 menos e a la menos a, y ya la tendrían de manera automática por z al cuadrado, evidentemente. Entonces aquí me va a quedar, voy a escribir el resultado ya para que les quede a ustedes aquí abajo. Entonces me va a dar igual, ¿cierto? A z al cuadrado, voy a ampliarlo aquí, z al cuadrado, este no ha cambiado para nada, entre 1 menos e a la menos a por t, multiplicado por z a la menos 1, menos x de 0, que era 1. Entonces, z al cuadrado por 1 me da z al cuadrado. ¿Listo? Y z al cuadrado por z a la menos 1, es este de aquí, este era la menos 1, que me lo comí. Z al cuadrado por z a la menos 1 me da z, entonces me da menos z, ¿cierto? Por e a la menos a. Claro, hasta ahí el ejercicio. Entonces miren que la parte en azul le hace referencia solamente a valores futuros. Si esa misma función, la misma, no fuese e a la menos a por t más 2, sino e a la menos a por t menos 2, lo único que yo había tenido que hacer era multiplicarlo por z al cuadrado y de manera automática había obtenido el resultado. En realidad, bueno, sería z a la menos 2. ¿Claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Más claro el ejercicio? ¿Listo? Entonces, vamos con otra propiedad. Esta propiedad ya se pone un poquito más compleja. ¿Listo? Y pues su mismo nombre me lo dice. Se llama teorema de traslación compleja. Entonces, digamos que lo que busco, ¿cierto? De manera automática ahora es aplicar la misma propiedad, pero como la mayoría de funciones trigonométricas puede ser descompuesta en series o en sumas de senos y cosenos, pues yo quiero ver qué pasa cuando a una función se le aplica un seno y coseno. ¿Listo? Entonces me dice él, ¿y qué pasa si en lugar le voy a aplicar la transformada z, ¿cierto? A algo que está compuesto por un exponencial complejo. Por ejemplo, e a la menos at por x, ¿cierto? De t. Por ejemplo, una sinusoidal, una cosinusoidal, etcétera, etcétera. Si eso les ocurre, pues de manera automática ustedes dirían, ah, perfecto, entonces yo ya sé qué hacer. Aplico la sumatoria. Recuerden que lo importante no es que hagan la demostración, sino que ustedes aprendan a usarla, como yo hice en los anteriores ejercicios. Desde k igual a 0 hasta el infinito de la función que estoy evaluando, que en este sería x de k por t, o sea, cuando yo coloco x de k por t es porque estoy evaluando la función x de t, por e a la menos a por k por el periodo, ¿listo? Y como yo sé que ese es un número de muestras, ya lo van a observar, multiplicado por z a la menos k. La función que está a la izquierda, evidentemente, es la definición. Esta es mi transformada evaluada en el periodo, y el otro, pues simplemente el término que la acompaña. Entonces yo agrupo esos valores. Digamos que esta, aunque parece más difícil, digamos que la aplicación es la que es difícil. Esto me va a dar la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. ¿Listo? De los valores que tengo ahí, que serían x de k por t. Ya se está cansando la tableta. Multiplicado por, digamos, el exponencial. Miren lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer una agrupación para que todos los que están a la k tengan un solo valor. Entonces me quedaría e a la a menos a, no mentiras, a la a. Es decir, miren lo que quiero hacer para que me entiendan. Quiero meter algo elevado a la menos k. Ese algo elevado a la menos k sería e a la at por z. ¿Listo? Y cuando yo evidentemente lo tengo con doble exponente, pues ahí me va a quedar a la menos a por k por t y a la menos o z a la menos k. ¿Listo? Si yo hago eso, pues de manera automática me voy a dar cuenta que yo obtenía, ¿cierto? Anteriormente, cuando hacía el resultado de la evaluación,
pues un cambio de variable. Entonces ahí tendría que hacer un cambio de variable u igual a e a la at por z. ¿Listo? Y de manera automática mirar cuánto vale la evaluación en k por t. Porque en realidad ahí lo que me afectaría es la amplitud. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaría yo haciendo ahí? Sacando la transformada z de e a la a menos at por x de t. Si ustedes recuerdan de los anteriores valores que nosotros hemos observado, pues esto debería darme un resultado automático. ¿Cuál es ese resultado automático? Que miren este valor de aquí, no ha cambiado. Miren este valor de aquí, tampoco ha cambiado. Simplemente cambié el z por un valor adicional. ¿Listo? Eso sería, ya no es la transformada de un valor, sino la transformada de otro valor. Entonces esto es como reemplazar z. ¿Bien? Entonces esto ya no sería x de z, sino x de lo que está dentro. Entonces, si esto de aquí vale u, pues esto sería x de u. Esa es la definición de x de u. ¿Por qué el valor que acostumbra o que acompaña no cambia? Porque esa es la amplitud. Lo demás, recuerden que ese valor de z fue la definición que nosotros dimos. ¿Listo? Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? X de u, ya no es x de z y x de u, o sea que esto sería lo mismo que x, y lo quiero transformar a z de e a la at por z. ¿Listo? Entonces, en realidad lo que estoy diciendo es que si nosotros colocamos un valor, ¿listo? De resultado similar que hicimos ahorita con el exponencial normal, ¿listo? Al teorema de traslación y por ejemplo, es un complejo, pues nosotros de manera automática podríamos encontrar cuál es el resultado de la transformada multiplicada por un exponencial. ¿Listo? Esta es muy importante porque la que van a utilizar para poder encontrar la transformada z de e a la menos at por seno omega t. ¿Listo? Y hablemos un poco de eso. ¿Cómo les fue con esos ejercicios? Ese era uno de los ejercicios que tenían que hacer. ¿Cuánto les dio? Los escucho, señores. ¿Listo? O los empezamos a evaluar uno por uno. ¿Cómo les fue? Muchachos, ¿me oyen? Listo, vamos uno por uno. Alejandro, ¿cómo te fue con esos ejercicios? Alejandro. Profe, sí, buenas tardes. Pues la verdad, honestamente, no lo pude trabajar con los temas laborales. Entonces, hasta ahora estoy nuevamente retomando. Esos ejercicios están incluidos dentro del taller del día de hoy. Pero es importante que si ustedes no le dedican tiempo a esto, muchachos, pues evidentemente que va a ser muy complicado que podamos avanzar al ritmo que queremos. ¿Listo? Entonces les pido por favor que yo sé que aunque tienen, digamos, cosas laborales, recuerden que pues el compromiso con esta asignatura y el compromiso con la carrera es evidentemente dedicarle al menos un tiempo mínimo. ¿Listo? Ya van a poder descansar esta semana seguramente de esto, pero sí es importante que le dediquen un tiempito, ¿vale? Entonces, digamos que con esto es más o menos lo que yo tengo para decirles el día de hoy en clase, en la parte teórica.